De la noche que ayer las principales autoridades entregaron este balance actualizado de la emergencia por estos incendios forestales con estas 25.000 hectáreas en la zona centro-sur arrasadas. Esto ocurrió después de una nueva sesión del COGRI, del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y el que entregó el reporte fue el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Estuvo acompañado de la directora del Senapred, Alicia Cebrián, entre otras autoridades. Coincidieron todos en calificar lo que estamos viviendo derechamente como un evento extremo, un mega incendio, tanto por su intensidad como por su impacto humano y territorial. De hecho, describía la magnitud del fenómeno que enfrenta el país el ministro Cordero como el estar en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a los que tuvimos en 2017, 2023 o 2024. O sea, una emergencia de gran complejidad que empezó a ser abordada desde la madrugada de ayer y que se proyecta con la severidad que hemos visto, ¿no?, para las siguientes jornadas. De hecho, todavía hay montones de focos que no han logrado ser controlados y con una preocupación muy instalada, focos que se concentran fundamentalmente, entre otros, ¿no?, ahora en el ingreso a Tomé, con un viento que sigue siendo muy peligroso precisamente para estos focos que están muy activos en el Ñuble y también en el Biobío. Y en cuanto al impacto humano, el total de personas fallecidas ya está en 19, de las cuales 18 corresponden a la región del Biobío y una a Ñuble. Se suman más de 630 personas albergadas, hay 1.500 damnificadas, hay 325 viviendas destruidas, hay más de 1.100 inmuebles que tuvieron que ser evacuados. Y decía el ministro Luis Cordero que todos los medios del Estado están disponibles y desplegados, incluyendo recursos de CONAF, de Senapred, las Fuerzas Armadas, también las policías y el apoyo del sector privado, coordinado principalmente a través de la Corporación Chilena de la Madera, la CORMA. Desde Senapred, su directora nacional, Alicia Cebrián, decía que 23 incendios se mantenían hasta anoche en combate a nivel nacional. De estos, 7 se concentran en la región de Ñuble, 7 en Biobío, y hay, ojo, porque no está en la mirada puesta prioritariamente, pero deberíamos estar mirando también lo que pasa en la Araucanía, con 5 focos de incendio. El resto de los otros incendios se distribuye en otras zonas del país. Producto de este escenario es que se mantienen alertas rojas para comunas como Lumaco, Collipulli y Angol, esto es en la Araucanía, además de alerta regional para Ñuble y Biobío. Tiltil, en la región metropolitana, está bajo alerta amarilla. Solo ayer se enviaron 79 mensajes SAE de este sistema de alerta de emergencia, que se suman a los 42 que se habían mandado ya el día sábado. Estos mensajes que responden fundamentalmente a riesgos inminentes, ¿no?, para la vida de las personas, y por lo tanto la reiteración del llamado a acatar las evacuaciones de manera oportuna y responsable. Esto es muy, muy importante. Las víctimas que hemos tenido precisamente de alguna manera, ¿no?, quedaron expuestas. Y aquí viene todo el debate sobre la capacidad de reacción por parte de la autoridad, pero que también las alertas SAE lleguen a los teléfonos celulares y la gente obedezca esas mismas alertas. Ahora, si miramos el catastro preliminar de daños, hay 140 viviendas que están en evaluación en Ñuble, hay 1.000 en Biobío. Se reportan varias destruidas en ambas regiones, que en todo caso van a aumentar, no hay ninguna duda, conforme avance el levantamiento en terreno del catastro, porque todavía el catastro no está completamente concluido. Aquí estamos hablando de 83, digamos, personas damnificadas en Ñuble, la mayoría se concentran en el Biobío. El número de albergados ha sido muy dinámico, por lo tanto es muy difícil poder decir exactamente cuántas personas están en estos momentos albergadas, porque tenemos personas que tienen traslados constantes entre residencia y los llamados centros de acogida, ¿no? Y en materia de salud, también hay personas heridas, hay 14 en Ñuble, 61 en Biobío, todas atendidas en centros asistenciales, 2 recintos de salud que tuvieron que ser evacuados, no hay infraestructura sanitaria destruida hasta ahora. Esto ha afectado a servicios críticos, por ejemplo, hay más de 200 sitios de telecomunicaciones que quedaron afectados, lo que ha generado interrupciones en la conectividad en distintas zonas. Hay 6 establecimientos educativos que se vieron afectados en la región del Biobío, 4 en la comuna de Penco, 2 en Tomé. De ellos 4 presentan daño total y 2 afectación de carácter, digamos, más bien liviano. Y en el combate directo del fuego, aquí el despliegue ha sido aéreo y terrestre, con 73 aeronaves de CONAF,
13 contratadas por Senapred, 4 del Estado Mayor Conjunto y 60 aeronaves pertenecientes a empresas forestales asociadas a la Corporación de la Madera. Se suma un importante refuerzo en seguridad y control territorial. Hay más de 870 funcionarios de Carabineros, hay más de 3.200 efectivos de las Fuerzas Armadas, hay más de 160 detectives de la PDI, apoyados por unos 130 vehículos destinados a patrullaje y vigilancia. Se inició el envío de más de 2 toneladas de ayuda humanitaria. Aquí se incluyen colchones, frazadas, agua potable, kit de alimentación, de higiene, también de limpieza, que están siendo distribuidos conforme a los requerimientos levantados por los municipios. Y como esta es una emergencia que está lejos de concluir, las condiciones meteorológicas, de hecho, son una de las grandes preocupaciones. Como hemos visto, se reactivó este incendio en Tomé, que ha generado mucha preocupación. Por eso decía que hay focos activos en el acceso a Tomé y hay que mirar lo que vaya a ocurrir durante la mañana, porque vamos a tener temperaturas equivalentes a las del día de ayer, con condiciones climáticas que además vienen acompañadas de fuerte viento, porque el calor es muy importante, la baja humedad es muy importante, pero lo que sin duda es lo más relevante de esta trilogía es el viento. El viento aviva las llamas y eso es lo que se teme vaya a ocurrir, al margen de que vamos a tener muy altas temperaturas y muy baja humedad en la zona. Por eso es que las condiciones meteorológicas generan preocupación, lo mismo la extensión territorial del fuego, la magnitud de los daños que están obligando a mantener el máximo nivel de coordinación y de despliegue, mientras se continúa priorizando la protección de la vida humana y la atención de las personas que se han visto afectadas. Hasta ahora, en algún momento se pensó que podía verse afectada la ex cárcel El Manzano ante la emergencia de los incendios, pero sin embargo eso no ocurrió. Había todo un plan incluso para poder evacuar a los presos. Hay que decir que mientras tanto, en medio de toda esta situación dramática, el Ministerio Público se encuentra desplegado con equipos especializados para poder investigar el origen de los siniestros. No se descarta la hipótesis de la intencionalidad, aunque se ha subrayado que no es oportuno adelantar ninguna conclusión mientras los incendios siguen activos. Pero por ahora, ninguna hipótesis ha sido descartada. Sabemos que el 99,7% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea, digamos, intencionalmente o por accidente. El resto puede ser como 0,3%, una casuística, digamos, de la propia naturaleza, pero por ejemplo, la caída de un rayo, pero la gran mayoría, 99,7%, son provocados por el hombre, y ahora hay que determinar por qué se originaron estos focos. Hay alguna sospecha, pero hasta ahora la autoridad del Ministerio Público ha pedido no avanzar en especulaciones. Hemos visto, además, el presidente ayer trasladarse hasta la zona centro-sur. Anunció una reunión hoy al mediodía con el presidente electo José Antonio Kast. Se trata de un trabajo conjunto entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Hay que actuar como uno solo, decía el presidente. Lo mismo José Antonio Kast, que decía que aquí no había espacio para la política, a pesar de que hay que decir que hay cuestionamientos respecto a la tardanza del gobierno de emitir los decretos para poder generar las zonas de emergencia propiamente tal, ¿no? Lo que permitía el desplazamiento más fácil de cierta ayuda y también el otorgamiento de ciertas facultades a las fuerzas militares para poder tomar el control de las regiones. Uno reporteaba un poco y la Contraloría te decía que se demoraron ellos nada en autorizar los decretos. Y el problema es que los decretos no llegaban y por lo tanto hay un cuestionamiento respecto al accionar del gobierno. Ayer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sin embargo, salió a decir que pocas veces se había reaccionado tan rápido con determinaciones de esta naturaleza. Pero más allá de ese debate, que yo creo que va a continuar en todo caso, se está intentando concentrar la mirada política en un trabajo conjunto y por lo tanto, ya, ustedes entenderán que los incendios se van a controlar los siguientes días, eso es lo que esperamos, ¿no? Pero estamos a 19 de enero, no va a haber ninguna casa reconstruida el 11 de marzo. Cuando termine esta administración le va a corresponder al siguiente gobierno y por lo tanto es de toda lógica, ¿no?, que haya una coordinación entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes. José Antonio Kast, que a todo esto está preparando el anuncio de su gabinete, cuestión que teóricamente habrá que ver si producto de la contingencia cambia los planes. Debería ocurrir mañana en la oficina del presidente electo en Avenida Las Condes o en la comuna de Las Condes a las 8:30 de la noche. Se está preparando todo para hacer la ceremonia de anuncio del gabinete a las 8:30 de la noche en horario prime mañana. Veremos si se mantiene en todo caso la fórmula inicialmente pactada. Ya tiene prácticamente cerrado el gabinete, no hay, digamos, ciertas nuevas filtraciones. Seguridad, economía, minería, que son probablemente los ministerios que eventualmente podrían dar alguna sorpresa. Ahí el presidente electo, una vez que haga el anuncio, va a retomar su agenda internacional con una gira por Centroamérica.
que vamos a ver si se mantiene o por el contrario prefiere quedarse en el país coordinando con el gobierno saliente la emergencia producto de los incendios. Antes de irnos a la pausa, porque nuestra mirada ha estado prioritariamente puesta, por supuesto, en lo que ocurre en la zona centro-sur del país, pero hay que destacar, o como una de las noticias relevantes, lo que tuvo lugar en el día de ayer con el descarrilamiento y choque entre dos trenes en el sur de España, en Córdoba, que ha dejado una cantidad de víctimas bien importante. De acuerdo a la última cifra, son 39 muertos ya en España, producto de este accidente en Ademuz. No está del todo claro qué fue lo que ocurrió, no hay claridad. Es muy difícil de explicar este accidente, ha dicho el ministro de Transportes de España, pero hay que recordar que los trenes de alta velocidad españoles son de los más prestigiosos del mundo. Han de hecho sido objeto de inspiración, han exportado su modelo a otros países. Hasta ahora no hay explicación respecto de qué fue lo que provocó esta colisión, esta tragedia, y por lo tanto ha generado, además estamos hablando de trenes con una relativa antigüedad, tienen apenas 4 años, no se logra entender qué fue lo que ocurrió aquí y que generó esta tragedia que está viviendo en estos momentos España, con estos 39 muertos y además con una gran cantidad de personas heridas. Son por lo menos 150 personas heridas, de las cuales 24 se encuentran en estado de gravedad.